pongo ahorita silencio los audios y le damos seguimiento también ahí a las diapositivas que nos hizo mandar. Quiero hacer mención que el licenciado Pedro también se ha destacado por enviarnos bastante material. De hecho, vamos a ver cómo lo estructuramos para poderlo subir a la plataforma. Por lo regular, muchos ponentes están en todo su derecho de enviar la información que consideren conveniente, pero se van a dar cuenta que cuando subamos la información a la plataforma, la verdad es que el licenciado Pedro en esa parte y en otros temas, obviamente, pero en cuestión de material, se ha venido destacando, así como en sus exposiciones, ¿no? Entonces, se ha esmerado en conseguirnos información de calidad, y bueno, en esa parte también quisiera por ahí también reconocerle, ¿no? Muchas gracias, licenciado, cedo el uso de la voz y continuamos con la sesión. Gracias. Hola, buenas noches. Un placer estar con todas y todos ustedes. Continuamos con las resoluciones que restan, que son 3, y después pasaremos a lo que es ya la suspensión. Pero antes de pasar con las resoluciones, por ahí me comentaron que les diera los artículos de las causales de improcedencia constitucionales. Estas están establecidas en los artículos 6, apartado A, fracción 8. 6, apartado A, fracción 8, párrafo séptimo. Esa es una. La segunda, 28, artículo 28, párrafos 20º y último, fracción 7. La tercera, 46, párrafo segundo. Cuarta, 60, párrafo tercero. La siguiente es 99, párrafo cuarto. El 100, párrafo noveno. 104, fracción 3. 105, fracción 2, antepenúltimo párrafo. El 107, fracción 2. 110, último párrafo. Y 111, sexto párrafo. Esas son lo que les comenté ayer de las causales de improcedencia que están en la Constitución Política. Y continuamos con las resoluciones. Ayer vimos lo que fue el bloqueo de cuentas, la orden de aprehensión y la orden de reaprehensión, los requisitos para su dictado. Hay que tomar en cuenta lo que les dije de las cuentas bancarias, acreditar el interés jurídico para que no se nos vaya a sobreseer el asunto por falta de interés. Lo de la orden de aprehensión, que el juez de control, de acuerdo al parámetro constitucional y legal, que cumpla con todos los requisitos para su emisión, porque si no en amparo se va a conceder para que lo cite a una nueva audiencia para el dictado de la orden, o para que colme algún requisito que se le haya ido por allá al juez de control. La orden de reaprehensión ya vimos que son diferentes los requisitos de la orden de aprehensión, entonces también hay que tener cuidado cuando se reclame en el amparo la orden de reaprehensión. Y ahorita vamos a ver en un caso que también a mí me tocó proyectar, reclamaban la falta de notificación del cambio de sala de una audiencia, y como consecuencia lo resuelto en ese cuadernillo. Aquí la parte quejosa refirió que se encontraban señaladas tales horas y de tal día. Acudió aquí a Celaya ante los juzgados de control, iba a ser en una sala. Cuando llegó le pidieron que se registrara como que me imagino que han de tener una sala especial para el registro, y la señorita que la atendió manifiesta la quejosa que le dijo que le iban a avisar porque la sala estaba ocupada.
pero pasaron como 30 minutos y después ella se vuelve a acercar y vio que las otras partes salieron de otra sala. Entonces fue a esa sala y le comentaron que como no fue la parte que accionó la audiencia ante el juez, se declaró desierta la audiencia y entonces la parte promovente, pues por eso viene al amparo y reclama que se le omitió notificar el cambio de sala. Y eso es muy frecuente porque también en el foro jurídico luego he tenido conversación con otros abogados o compañeros y me han comentado que también les llegan juicios de amparo porque no les notifican ese cambio de sala. Entonces, en este asunto, ayer les expliqué lo que es el trámite del, así muy escueto, lo del el trámite del juicio de amparo, y los antecedentes de este asunto fueron que la parte quejosa presentó una denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de amenaza, violencia de género y abuso de confianza en contra de otra persona. Se radicó la carpeta de investigación y en un acuerdo la agencia del Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal y ordenó el archivo del expediente. Con motivo del anterior, la parte quejosa accionó la tutela de derechos y se radicó con un cuadernillo ante del índice del juzgado de control y se fijó una fecha y hora para el verificativo de la tutela de derechos. Entonces, ya llegada la fecha señalada, no se, fue lo que les comento, que se verificó, pero se tuvo por desierta porque la parte que accionó la tutela de derechos no acudió y entonces en contra de esa de la falta de notificación promueve el juicio de amparo. Aquí se analizó lo de la suplencia de la queja, que ya también hablábamos ayer, que está establecida en el artículo 107, fracción segunda, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Y en este caso era la fracción 3, inciso B, y se citó la tesis que la suplencia de la queja deficiente en favor de la víctima o ofendido del delito procede y no viola los principios de igualdad entre las partes, el debido proceso y la impartición de la justicia. Entonces ahí, en este asunto, yo advertí que la parte quejosa no atacaba bien la falta de notificación, pero en atención a esta tesis se suplió la deficiencia de la queja. Entonces, y así se le dijo, que del análisis integral de la totalidad del juicio, el juzgado estimaba que en atención al mayor beneficio, y eso del mayor beneficio está también establecido ya por la Suprema Corte en la tesis jurisprudencial 3-2005, que menciona que los conceptos de violación en amparo, el estudio de los conceptos, su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiendo omitir aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado. Entonces, en atención a ello, el juzgado al que me encuentro adscrito, determinó que en atención a esta tesis y conforme al 79 de la Ley de Amparo, era mejor que se supliera la deficiencia de los conceptos de violación en su totalidad, porque no alcanzaría un mayor beneficio al responder sus conceptos. Entonces, el planteamiento jurídico del caso era en que si fue correcto o no que se haya verificado la audiencia en otra sala de la que ya se había señalado en auto sin notificar a las partes. Y la respuesta es que no, se hizo el estudio de las notificaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se estableció que con base al numeral 82 del Código Nacional, las notificaciones se practicarán personalmente por listas, estrado o boletín judicial según corresponda, o bien por edictos. Se indicó que pueden ser personales, ya sean en la propia audiencia o por medios electrónicos en las instalaciones del propio órgano o en el domicilio que establece. Entonces, también se desarrolló el precepto del artículo 83, que los actos que requieran una intervención de las partes se podrán notificar mediante fax y correo, donde se imprimirá copia de envío y recibido y agregarse eso en autos.
El diverso arábigo 84 menciona que las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda dentro de las 24 horas siguientes a que se hayan dictado. Por su parte, el numeral 87 dispone que la notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día y podrá notificarse mediante otros sistemas autorizados siempre que no causen indefensión. Y esta última parte de este precepto se hizo énfasis que dice podrá notificarse mediante otros sistemas autorizados siempre que no causen indefensión, porque en el informe justificado el juez refería que en atención a la carga de trabajo, como que era ya muy usual o era muy práctico ese sistema de notificación y que era una obligación de las partes estar al pendiente de las audiencias o del cambio de salas, que porque luego se inicia en una sala y se prolonga y entonces estaba ya señalada una otra audiencia de otra causa y entonces las partes tenían que estar al pendiente porque cuando se prolongaba se cambiaban de salas a una que estuviera disponible. Entonces dice, ¿sabes qué? Es obligación de la parte quejosa el estar al pendiente y en atención a las cargas de trabajo, pues yo no pude, si bien no pude notificarle ese cambio de sala, lo cierto es que y era muy reiterativo, decía, lo cierto es que como ya te mencioné, las partes tienen que estar al pendiente de ese cambio de sala. Entonces, se desarrolló en el caso concreto, acá está, que si el auto dictado en el cuadernillo donde señaló la fecha y hora para el verificativo de la audiencia de tutela de derechos y que indicó que iba a ser una sala específica y que el día y hora señalado no se verificó en esa sala, sino fue en otra, y de la interpretación de los artículos 82 y 83, disponen en lo que interesa que debe notificarse personalmente a las partes los actos que requieran intervención de ellas. Y aquí encuadraba este supuesto porque necesariamente tenía que estar la parte accionante de la tutela de derechos, entonces se le tenía que notificar personalmente y máxime la trascendencia de esta tutela de derechos porque era un nuevo ejercicio de la acción penal. Entonces, a fin de no vulnerar los derechos, tenía que notificarle este cambio de sala. Entonces, eso era también patente que el propio juez de control, al rendir el informe justificado, expuso que no obra un registro en el libro de control del edificio de los juzgados a la fecha y hora señaladas, pero que sí existía un registro previamente de la parte quejosa. Es decir, la parte que si había un registro en el libro de que la parte quejosa y sus abogados acudieron como 15 minutos antes de celebrarse la audiencia. Y con independencia de eso, dice el juez, ¿sabes qué? Sí está el registro ahí, pero nunca se fueron al área de la sala como que a notificarse o a decir que aquí estoy presente aquí en la sala. Pero eso no era un impedimento de que el juez de control al momento de hacer el cambio de sala necesariamente les tenía que notificar ese cambio. Entonces se concedió el amparo porque eso que se realizó no estaba previsto en el Código Nacional y se concedió el amparo para el efecto de que dejara insubsistente lo resuelto en esa tutela de derechos y que notificara a la parte quejosa conforme al sistema normativo establecido en el Código Nacional la nueva fecha para la celebración de la audiencia a fin de combatir el no ejercicio de la acción penal. Y este asunto pues, no se fue a revisión y causó estado, se requirió el cumplimiento y está ahorita en archivo este juicio de amparo. Y sí, lo que quería la parte quejosa era que se le notificara ese cambio de sala, se le notificó y me parece que cuando cumplió la sentencia
el juez tuvo verificativo la audiencia de tutela de derechos. Bueno, este asunto, lo del cambio de sala. El otro asunto, aquí reclamaban la resolución dictada en el TOCA del índice de la Sala del Supremo Tribunal de Justicia, que ordenó la reanudación de la causa penal al revocar el sobreseimiento decretado por el juez de control. Aquí en este caso es muy particular, incluso esta orden de revisión era muy, como que los abogados de ambas partes iban diario al juzgado a verificar este asunto. Y en esta parte, los antecedentes fue que la parte quejosa fue vinculada a proceso por el hecho que la ley tipifica como homicidio en razón de parentesco. Se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. En audiencia celebrada por videoconferencia, la defensa solicitó sobreseer la causa por el argumento toral de que un elemento policial se retractó de las entrevistas realizadas con anterioridad que sirvieron de base para la emisión del auto de vinculación a proceso. Entonces, en dicha audiencia, el juez de control decretó el sobreseimiento de la causa y ordenó la libertad de la parte quejosa. Contra esa determinación, el fiscal interpuso el recurso de apelación del que conoció la sala y por resolución revocó el sobreseimiento y ordenó la continuación de la causa. Igual aquí se analizó lo de la suplencia y se indicó que en atención a la tesis de la segunda sala 67-2017 de jurisprudencia, de título y subtítulo suplencia de la queja deficiente, solo debe expresarse su aplicación en la sentencia cuando derive en un beneficio para el quejoso. Esta tesis tiene mucho peso porque en muchas ocasiones algunas de las partes que se encuentran en el supuesto para suplirles la queja, en la deficiencia de la queja, piensan que por el simple solo hecho tienen que analizar en la totalidad el acto o todas las violaciones que se cometieron para el dictado del acto reclamado. Pero en esta tesis menciona que si la parte juzgadora advierte que no va a obtener un beneficio, entonces no se tiene que hacer todo este razonamiento de la persona juzgadora federal porque no le trae ningún beneficio, y así dice la tesis, solamente se expresará la suplencia cuando ello derive un beneficio, cuando no, únicamente se tiene que ceñir a los conceptos de violación. Entonces, en atención a esta tesis, a consideración del juzgado al que estoy adscrito, consideró que estaba apegada a derecho la resolución reclamada y entonces no se suplió la deficiencia de la queja porque en atención a esta tesis. La parte quejosa en sus argumentos, entonces el acto reclamado se tenía que ver a la luz de los conceptos de violación y la parte quejosa argumentaba que le causaba perjuicio la resolución de la sala por carecer de la debida fundamentación y motivación prevista en el artículo 16, ello porque el policía que inicialmente había dicho como que era el fuerte para el auto de vinculación, posteriormente, en una ampliación de entrevista, se retractó ese policía. Dijo que mencionó en esta ampliación de entrevista que lo que había dicho inicialmente no fue cierto, como que él firmó y que el Ministerio Público le había cambiado los datos. Entonces había esa retractación y por eso la parte quejosa en ese expediente decía que no estaba fundamentada ni motivada porque había una retractación de un elemento policial que sirvió como base para la emisión del auto de vinculación al proceso. Y el otro concepto fue que no se verificó la revalorización de los datos de prueba previos a la emisión del auto de vinculación al proceso, sino que el recaudo del material constituido como dato de prueba para soportar el sobreseimiento fue con posterioridad a la emisión de la vinculación como novedosos.
Ese era su segundo argumento. Entonces, el planteamiento de este asunto fue: la determinación que revocó el sobreseimiento de la causa se ajustó a los parámetros legales, y la respuesta fue que sí. Se analizó lo de la fundamentación y motivación que ayer les comenté sobre la orden de aprehensión, que en sí son los mismos los que están previstos en el artículo 16 constitucional en relación con el 14 de la misma Carta Magna. Y se hizo un estudio de los requisitos señalados por el numeral 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales para emitir el sobreseimiento de la causa. Y se dijo que en principio resulta de importancia señalar que con base a su principio de exacta aplicación de la ley penal impone a las personas juzgadoras la obligación de aplicar las normas penales dentro del marco del tenor literal o el sentido posible del texto legislativo, sin poder acudir a la analogía o mayoría de razón. Se estableció que ese tema ya había también sido materia de análisis por la Suprema Corte sobre la taxatividad, que me parece que también ayer lo vimos. Y se precisó que el sobreseimiento es una figura jurídica que pone fin al proceso penal sin resolver la persona juzgadora cuando el hecho que se le cometió no es constitutivo de delito, cuando pareciera claramente establecida la inocencia del imputado, cuando éste se encuentre exento de responsabilidad penal, entre otros supuestos previstos por el artículo 327 del Código Nacional. Entonces, se desprende que de ese artículo que el Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano judicial el sobreseimiento de la causa. De igual manera, los ordinales 328, 329 y 330 del Código Nacional prevén que el sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubiesen dictado. El sobreseimiento es total cuando se refiere a todos los delitos y a todos los imputados, es parcial cuando se refiere a algún delito o a algún imputado, respecto de los que se hubiere extendido la investigación y haya sido objeto de la vinculación al proceso. Entonces, para que el juez de control pueda resolver las cuestiones sometidas a su consideración, debe de abrir un debate entre las partes, para que le den la información necesaria y contraviertan los argumentos de su contraria, con base en lo cual motivará y fundará su decisión, lo cual resulta vital para resolver. También las partes tienen que referir los hechos y los datos de prueba que corroboren su dicho. De igual manera, para que opere una causa de sobreseimiento debe ser manifiesta, pues la mínima probabilidad de lo contrario supondría en su caso continuar con el proceso. En este contexto, la solicitud de sobreseimiento de la causa no debe consistir en otra instancia para resolver sobre la vinculación al proceso, en donde se vuelve a valorar los datos de prueba que sustentaron la vinculación, ni puede en esta analizarse ni desahogarse medios de prueba, ya que ellos corresponden a la audiencia de juicio. Entonces, en esta línea, el objeto de la etapa intermedia prevista en el artículo 334 del Código Nacional se basa en el ofrecimiento y admisión de pruebas, y que al solicitar el sobreseimiento previsto en el 327, la audiencia respectiva debe velar en anular aquellos medios de pruebas que fundaron en el auto de vinculación al proceso mediante datos supervenientes que demuestren de manera evidente e indiscutible el sobreseimiento de la causa, donde se determina la necesidad de hacer cesar sus efectos. Aquí realmente el motivo por el cual se estimó el sobreseimiento de la causa fue por la retractación del elemento policial, pero no era el momento procesal idóneo para emitir el sobreseimiento, porque si bien el auto de vinculación se basó en ese dicho, lo cierto es que también había otros datos de prueba que, entrelazados entre ellos, hacían presumible que la parte quejosa intervino en un hecho que la ley señala como delito. Entonces se le hizo ese análisis
conforme a los artículos que ya les precisé, la naturaleza de la prueba en el proceso penal acusatorio, se dio relación a lo que se había hecho en la audiencia en la audiencia ante el juez de control, lo que había dicho el magistrado, y el juzgado consideró que la resolución que emitió la sala penal fue ajustada a derecho para revocar el sobreseimiento y ordenar la continuación del proceso penal, porque realmente lo que quería la parte quejosa era que por el simple retracto que hizo un elemento policial ya en su ampliación de entrevista, que era un motivo manifiesto para el sobreseimiento. Sin embargo, también se tocó el tema de las máximas de la experiencia y que no era muy creíble que cuando un elemento policial acude al lugar de los hechos y toma su parte médico, se dirige en este caso se dirigió a la persona que estaba todavía viva, estaba agonizando, y esa persona le mencionó que fulano de tal le había disparado. Entonces, eso que le dijo lo había notado en su parte policial, lo cual se corroboró con su primera entrevista ante el Ministerio Público. Firmó él, pero ya como 3 meses después, en una ampliación de entrevista, dijo que eso que había plasmado en el parte y en la entrevista no era cierto. Entonces no era muy creíble eso. Entonces la justicia federal no amparó ni protegió a la parte quejosa, y este asunto está ahorita en revisión. Pues veremos cómo resuelve el colegiado este tema. El siguiente es la vinculación al proceso. Me voy a adelantar nada más para comentarles los requisitos que tiene que tener el auto de vinculación al proceso, pero siempre se analiza, generalmente las personas juzgadoras federales, cuando le reclaman el auto de vinculación al proceso, analizan la fundamentación y motivación, el debido proceso, si viene de la sala que revoca el auto de no vinculación, y para vincularlo se analiza también la apelación del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero si viene únicamente en el amparo el auto de vinculación al proceso que dictó el juez de control, este tema de la apelación no se analiza. Se desarrolla lo de los datos de prueba, y aquí se indica que en atención a una tesis jurisprudencial obligatoria, ya la sala dijo que para el auto de vinculación al proceso no es forzoso un cúmulo probatorio tan extenso, o sea, tiene que ser como que muy superficial para su dictado. Se ve también el principio de tractatividad, que no es más que lo que establece en las leyes penales, se lea de acuerdo a su literalidad, sin interpretar con una analogía. Esto ya también lo ha dicho la Suprema Corte, que eso no se puede hacer. Y aquí están los requisitos. El análisis del auto de vinculación al proceso se encuentra contemplado en el artículo 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen que para satisfacerlo se tiene que, son 6. 1. El Ministerio Público formuló la imputación. 2. Existió petición expresa para vincular a proceso al quejoso. 3. Se otorgó a este el derecho a declarar. 4. De los datos de prueba expuestos se apreció la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que la parte quejosa lo cometió. 5. La autoridad responsable expuso, mediante un ejercicio argumentativo con independencia del modelo, la explicación fundada y motivada
de sus razones para vincularlo a proceso, juntos con otros, donde señaló las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrolló la ejecución de los hechos imputados y la probable participación del quejoso, y que no existió causa de extinción de la acción penal o excluyente de dominio. Estos 6 son los requisitos que los jueces de distrito analizan cuando les reclaman en el amparo el auto de vinculación a proceso. Generalmente los jueces de control siguen los lineamientos, salvo que en la audiencia se aprecie que alguno de los elementos faltó. Ya es, hay veces que, bueno, me toca también un asunto donde el juez de control no determinó que era competente. Y entonces la parte quejosa decía que en la audiencia de vinculación a proceso, el juez no emitió una determinación en relación a la que era competente. Sin embargo, esa cuestión se suplió por parte del juez de distrito, porque se le dijo, si bien es fundado este argumento de la parte quejosa, no le alcanza para tumbar el auto de vinculación a proceso, porque realmente es una cuestión como que era de forma, y con base al artículo 17 de la Constitución se tiene que privilegiar el fondo del asunto que las meras formalidades. Además, se constató que los hechos habían sucedido en la demarcación territorial, donde el juez de control ejercía su competencia conforme a la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, todo eso se le suplió en esa cuestión para su dictado, pero en sí no faltaba un requisito de los establecidos en el artículo 17 constitucional. Bueno, de estos, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Entonces, doctor, si me apoya con la presentación de la suspensión. Claro que sí, licenciado. Ahorita de inmediato ya la proyecto. La siguiente diapositiva. Bien. Vamos a hablar ahorita de la suspensión del acto. Ayer les comentaba que cuando presentan una demanda de amparo, es optativo para las partes solicitar la suspensión del acto reclamado, salvo que se encuentren algunos casos que se tiene que dar apertura a la suspensión de manera oficiosa, pero ahorita vamos a ver únicamente lo de la petición de parte. Entonces, cuando presentan la demanda de amparo, solicitan la suspensión del acto. Entonces se forma el cuadernillo, que es uno rosa. Se señala la fecha de la audiencia incidental, que tiene que verificarse dentro de los 5 días siguientes. Y en ese auto, en el primer auto, se determina lo de sobre la suspensión provisional. Bueno, por muchos años la suspensión del juicio de amparo fue conceptualizada como la paralización, detención del acto reclamado, de manera que si no se ha producido, no nazca, y si ya se inició, no prosiga, no continúe, que se detenga temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o resultados, que se evite que estos se realicen. Y aquí hago mención que cuando se expidió la ley de amparo, la primera, se creía que la suspensión realmente era, como su nombre lo indica, suspender. Incluso el ministro en retiro, Genaro Góngora Pimentel, comparaba esta institución de la suspensión con el juego de los niños llamado Encantados, refiriéndose que ese juego consistía en que hay un niño que denominó Encantador,
y que se perseguía a los demás niños y cuando los tocaba se paralizaban. Entonces hacía esta analogía el ministro y con la suspensión. O sea, la suspensión era que tocaba el acto y este acto no podía realizarse. Esta connotación de la suspensión se manejó por mucho tiempo, porque de acuerdo a su terminología, suspender es lo que indicaba la suspensión, que suspende. Entonces, esta rigidez constituía un obstáculo para que el juicio de amparo cumpliera con su fin protector, por lo que algunos operadores jurídicos, a la luz de los derechos humanos, comenzaron a dar un efecto restitutorio a los derechos de acuerdo a la naturaleza del acto. Entonces, aquí era otra cuestión, la naturaleza del acto. Actualmente, las personas juzgadoras conceden o niegan la suspensión con base a la naturaleza del acto. Y hay una teoría de los actos reclamados que tienen como clasificados todos los tipos de actos. Dicen, hay actos positivos, hay actos negativos, hay actos omisivos, actos declarativos, actos consumados. Y entonces decían, si es un acto positivo, sí se puede suspender. Pero si es un acto negativo, ¿qué voy a suspender? Porque está negando algo. O si es un acto declarativo, también ¿qué voy a suspender? Porque se limitaban a decir, la resolución que confirmó la audiencia de remate. No, pues es un acto declarativo. Ahí que voy a suspender. O el emplazamiento llevado a cabo. Es un acto consumado. Ya no se puede suspender. O la omisión de dictar un laudo. Es un acto omisivo, no se puede suspender. Porque de acuerdo a la connotación de la suspensión, no era procedente el otorgamiento de la suspensión. Y así, con anterioridad, hubo muchas tesis, incluso desde la 7ª, 8ª, 9ª época, sobre la naturaleza. Y entonces, actualmente, muchos juzgados conceden o niegan en atención a esa naturaleza, que a mi punto de vista ya no se tiene que hacer así. Y actualmente, aunque ya la sala se haya pronunciado al respecto, siguen sin atender las consecuencias materiales que va a tener este acto, sino que siguen con lo mismo de la naturaleza. Entonces, desde antes hubo un precedente, el recurso de revisión 2233 de 1993, que retomó el pleno de la Corte en la contradicción de tesis 12 de 1993 de 1995. En esa contradicción de criterios surgió la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, que permitían restituir provisionalmente los derechos presuntamente violados por las autoridades. Si se fijan, desde el 93, 95, ya el Pleno se había decantado sobre la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Entonces, desde 1995, que fue la última contradicción, hasta el 2023, algunos juzgadores siguen concediendo o negando la suspensión en atención a la naturaleza. Pero ya no se tiene que ver así. Ya la sala, en una contradicción de criterios, esa no es muy reciente, también es de hace como 3 años, desde el 2018, la contradicción de tesis 85 del 2018, la primera sala del máximo tribunal dispuso que los artículos 107, fracción 10, primer párrafo de la Constitución y 747 de la Ley de Amparo dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera
jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. Esa tutela anticipada se le denomina los efectos restitutorios. Pero para ello tienen que analizar la apariencia del buen derecho, que les comenté que desde 1995 ya estaba, las posibles afectaciones al interés social y la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. Entonces, ya en atención a este precepto y a la contradicción de criterios, conforme a la regulación constitucional y legal, los requisitos para la procedencia de la suspensión son petición de parte, certeza presunta del acto reclamado. Esto estoy hablando en relación a la suspensión provisional. Entonces es petición de parte, certeza presunta del acto reclamado, que el acto sea susceptible de ser suspendido, que la parte quejosa resienta una afectación a su interés jurídico, que no es más que el interés suspensional aquí, y el orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. Y entonces, como les comento, aunque parezca muy reiterativo, actualmente muchos juzgados dejan de ver estos requisitos y únicamente se van a que el acto reclamado lo solicitó la parte quejosa, sí. La certeza presunta del acto reclamado, sí. Y aquí en el tercer requisito, muchas veces o en muchas de las ocasiones se quedan que el acto sea susceptible de ser suspendido. Aquí es lo que les refería, que dicen, si viene reclamando la omisión de dictar un laudo. Dicen, como es una omisión, no se puede suspender. Y citan tesis de la octava época, que esos criterios ya no son aplicables de conformidad al sexo transitorio de la actual ley de amparo, porque ya en atención al nuevo paradigma constitucional y a la contradicción de criterios que les comenté de la primera sala, esos precedentes ya dejaron de tener vigencia, porque ya el acto reclamado no se tiene que ver conforme a la teoría del acto, sino que a las consecuencias que atraen en el mundo fáctico. Es decir, aunque sea una omisión, se tiene que ver si esa omisión tiene una repercusión en el mundo material y si tiene esa repercusión, si se le va a seguir vulnerando al quejoso en sus derechos violados. Y aquí hago un paréntesis para platicarles un asunto que llegó la semana pasada y reclamaban la omisión de ejecutar una sentencia una sentencia de un tribunal agrario. Entonces así viene el acto, la omisión del magistrado del tribunal agrario para ejecutar la sentencia dictada desde el 2002. Entonces solicitó el amparo, solicitó la suspensión, pero así nada más en 2 líneas dijo, solicito la suspensión del acto reclamado. Es todo. No dijo que con efecto restitutorio ni nada. Y aquí hago esta hincapié porque es un tip que les doy. Con independencia de que ustedes soliciten o no el restablecimiento provisional, todos los juzgados se encuentran obligados a seguir este parámetro de regularidad constitucional, que significa que tenemos que analizar el acto con base a las consecuencias jurídicas y materiales que lo trae. Entonces, en este asunto, aunque el quejoso no me haya solicitado la restitución, porque era la omisión del Tribunal Agrario en dar cumplimiento a la sentencia del 2002. Entonces, le puse a consideración de mi titular en el incidente de suspensión. Han de cuenta que la presentó el día 26 de septiembre, por decir, y el día 27, como tenemos 24 horas para acordar, se acordó y se notificó el día 28 al tribunal la suspensión provisional.
Y en la suspensión se le dio ese efecto restitutorio. Se le dijo, ¿sabes qué? Cumples con todos los requisitos, petición de parte, la certeza presunta del acto reclamado. Esto de la certeza presunta del acto reclamado tiene también, hago un paréntesis, porque la ley de amparo se rige por el principio de buena fe. Entonces, todo lo que dice la parte quejosa en su escrito inicial de demanda se torna de buena fe. Entonces, esa presunción del acto se toma en cuenta. Se analizó el tercer requisito de ser suspendido y ahí en el tercer requisito se indicó que si bien era una omisión, ya la primera sala, en la contradicción de criterios 85 del 18 había dispuesto que la naturaleza del acto no permitía, no, o sea, no hay que ver la naturaleza del acto para conceder o negar, sino que hay que ver las consecuencias materiales. Entonces le hizo esta reseña en el cuarto requisito que el interés suspensional también lo acreditaba, porque era parte en el proceso agrario. Y en el quinto requisito del orden público e interés social y su ponderación, aquí se hizo ese examen de la restitución provisional con efectos restitutorios, porque esta omisión que incurría el magistrado del Tribunal Agrario en dar cumplimiento a una sentencia que se dictó desde 2002 era en contra de la tutela judicial efectiva, que también ya la Corte se ha pronunciado al respecto sobre uno de los requisitos de ellos es de que esa tutela también tiene injerencia después del juicio. Esto es para que la sentencia no quede como que en el limbo, sino que se llegue a su cumplimiento. Entonces, en esa suspensión provisional se le dio ese efecto restitutorio para que el magistrado, dentro del plazo de, creo también fue de 48 horas, manifestara o que allegara las constancias para cumplir la sentencia. Y me parece, si no me recuerdo, que ya en la interlocutoria se dejó sin materia, o sea, se negó, pero porque se dejó sin materia porque ya había cumplido la sentencia. Entonces, pongo este ejemplo porque cuando un juez de distrito realmente hace se aparta de la teoría de los actos reclamados y atiende el nuevo paradigma constitucional y analiza esta restitución de los derechos, puede pronunciarse para que los derechos de la parte quejosa no se vulneren más. Imagínense, desde el 2002 no se cumplía la sentencia y luego con el amparo, si hubiera sido, por ejemplo, otro juzgado que se decante por la teoría de los actos reclamados, la iba a negar. Y hasta el dictado de la sentencia, que dura entre 3 y 6 meses más o menos, o sea, después de 6 meses iba a tener una sentencia favorable para que el magistrado para el efecto de que el magistrado del tribunal cumpliera con la sentencia. Entonces, estos efectos restitutorios fueron por lo de la apariencia del buen derecho, porque ya desde el 2002 tenía una sentencia, reconocido ya un derecho, y con base a la tutela judicial efectiva, entonces se determinó que procedía en esta restitución de los derechos que ya estaban vulnerados por la parte quejosa. Y aquí hago, ya dejando este asunto por un lado, coincido con el magistrado Benjamín Rubio Chávez, porque él desde el 2017, en un artículo para la revista de la Escuela Federal de Formación Judicial, indicó que la ponderación de la apariencia del buen derecho viene a dar por concluida la teoría de los actos reclamados, que en abstracto clasificaban como consumados, declarativos, de facto sucesivo, positivos, negativos, prohibitivos. Pues lo que prevalece en el análisis será la aplicación del principio en mención, sin ser relevante cómo pueda clasificarse el acto. Entonces, ya esta nueva forma de
de ver la suspensión del acto tiene que ser analizada no nada más por las personas juzgadoras, sino que ustedes como parte quejosa o representantes de la parte quejosa, si el juez no se pronuncia al respecto, pueden argumentar al momento de presentar la demanda estos efectos. Entonces, esta teoría de los actos reclamados anteriormente tenía una razón de ser, por lo menos estaba justificada, ya que el artículo 124 de la anterior ley no contenía un método para analizar el otorgamiento, pues realmente el análisis fue construyendo por la interpretación, lo que ya les comenté. Entonces, para solicitar el restablecimiento provisional, que es la tutela anticipada, esta se encuentra prevista en el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, que menciona: atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará las cosas se mantengan en el estado que guardan y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Esto que les acabo de leer está plasmado en el artículo 147 de la Ley de Amparo. Entonces, el restablecimiento provisional significa que quien acuda ante un órgano judicial competente a demandar la protección federal y solicite como medida cautelar, que está denominada en la Ley de Amparo como suspensión del acto, el restablecimiento del derecho vulnerado por la intervención de la autoridad, la persona juzgadora dejará sin efecto de manera provisional el acto de autoridad en tanto se resuelve el juicio instado para evitar los posibles daños irreparables. Y les comparto que recientemente también la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 338-2022, determinó qué parámetros debe tomar en cuenta la persona juzgadora para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con su concesión se deje sin materia el juicio en lo principal. Porque esa es otra cuestión. Muchos juzgadores decían, es que si te concedo la suspensión con efectos restitutorios voy a dejar sin materia el juicio principal. Pero realmente sí y no dejaba sin materia, porque en algunos supuestos también ya el Pleno se ha determinado que cuando se restituye provisionalmente el derecho vulnerado, en la sentencia lo que se tiene que hacer es como que cobijar esos efectos restitutorios que otorgó el juez de amparo. Entonces no se va a dejar sin efectos el juicio principal. O con independencia de eso, se tienen que ver el nuevo paradigma de dar ese efecto útil a los derechos fundamentales de las partes. Ahorita les puse el ejemplo de esta omisión de ejecutar la sentencia. Ayer les comenté también que otro efecto restitutorio puede ser, en materia laboral, la omisión de dictar un laudo o una sentencia. Ya también la segunda sala ha determinado que para la emisión de un laudo o de una sentencia, hablando del nuevo sistema laboral, tiene ya sea la Junta o el juez hasta 45 días para su dictado. Entonces, si en el amparo van a reclamar la omisión de dictar un laudo o sentencia en un juicio laboral y ya feneció en exceso esos 45 días, entonces, ¿por qué no, cuando se presenta la demanda, se le plasma en un capítulo: medida cautelar, conforme al 147 de la Ley de Amparo, solicito la restitución de mi derecho vulnerado, toda vez
que en tal fecha se dictó el cierre de instrucción y a la fecha en que se presentó la demanda ya transcurrió en exceso los 45 días que ha dicho la segunda sala para el dictado del laudo de la sentencia. Entonces es incuestionable que me pueden restituir provisionalmente mi derecho vulnerado, este efecto restitutorio. Entonces, el juez federal se tiene que pronunciar sobre ese tema. Aquí en el juzgado no me ha llegado algo así, pero si llegara algo así, igual yo le propondría a mi jueza la concesión de provisional con efectos restitutorios para que ya sea el juez o la junta dictara el laudo. Otro ejemplo puede ser también lo de la prisión preventiva oficiosa. Si ya está determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la prisión preventiva oficiosa es que establece el sistema jurídico mexicano es inconvencional, entonces cuando se solicita un amparo contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ya en la suspensión provisional, a la hora de presentar la demanda, la persona juzgadora está obligada a determinar la restitución de los derechos vulnerados, porque ya se determinó que es inconvencional, y entonces también ha dicho la Corte Interamericana que el Estado mexicano no puede como que argumentar que en su derecho interno está prevista la prisión preventiva oficiosa en la Constitución, que es nuestro máximo del sistema jurídico, y que además en la contradicción, bueno, yo porque me he fijado que hay muchos juzgadores dicen que en la contradicción de tesis 293-2011 estableció que cuando establezca una restricción expresa en nuestra Constitución, se tiene que atender a esa restricción y no a los tratados. Pero aquí ya ha dicho, ha habido, bueno, recientemente, bueno, no recientemente, ya tiene como un mes y medio, que el Pleno Regional del Centro Norte determinó que esos efectos restitutorios se les pueden dar cuando se reclame la prisión preventiva oficiosa en el incidente de suspensión. Entonces, este criterio ya es obligatorio al menos para el 16º circuito, y cuando ustedes presenten una demanda de amparo indirecto, ya sea por un auto de vinculación y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, o ya se están viniendo aquí al amparo muchos que solicitan que vienen reclamando el auto por el cual se determinó que no era posible la revisión de la medida de prisión preventiva oficiosa. Entonces, al menos aquí en el juzgado, ya se está decantando para restituir estos derechos, porque ya, uno, lo dijo la Corte Interamericana. Dos, un tribunal regional al cual nos encontramos obligados, ya se decantó sobre esta cuestión, entonces tenemos que seguir ese precedente judicial. Entonces se restituye provisionalmente al derecho vulnerado y se está haciendo de que, ¿sabes qué? Como la prisión preventiva oficiosa ya está declarada inconvencional, entonces te concedo la medida cautelar para el efecto de que tú, juez de control, cites a las partes a una nueva audiencia y observes esta resolución de la Corte Interamericana y esta determinación que también ya dijo el Pleno Regional, y con base en ello, con libertad de jurisdicción, tú determinas lo conducente al margen de que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Entonces, lo que están haciendo los jueces de control es de que dejan insubsistente la prisión preventiva oficiosa y le solicitan al fiscal que diga si
él necesita una medida de prisión preventiva justificada u otra, y muchos, bueno, no muchos, pocos son los que se van por la prisión preventiva justificada, otros se van por lo del control biométrico, es decir, que vayan cierto tiempo al juzgado, a la sede judicial, a firmar, o dentro de otras medidas que también están contempladas en el Código Nacional. Entonces, ya regresándonos a lo que ya ha dicho a lo que dijo la segunda sala en la contradicción de criterios 338 del 2022, resolvió que la suspensión del acto tiene como finalidad preservar la materia del juicio de amparo, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada. Y dispuso los requisitos que el juzgador de amparo debe evaluar para estar en aptitud de concederla o negarla. Entonces, la regla general es que la suspensión del acto reclamado es un beneficio transitorio, aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa. Pues insistió la segunda sala que este beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. Refirió también en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia el juicio de amparo, aun en el caso que los efectos de la suspensión cesen derivados de la ejecutoria que se dicte por la instancia terminal conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo. También estableció que si el beneficio concedido con la medida cautelar se puede retrotraer, quiere decir que se trata de un beneficio transitorio y, en consecuencia, no coincide con los efectos de una sentencia estimatoria, lo que se traduce en que el juicio no quedaría sin materia, sino que por el contrario la suspensión cumpliría con su objetivo, pues restituye provisionalmente el derecho y esa restitución provisional terminaría con motivo de la ejecutoria. Tiene presente que el punto discrepante se encuentra en el entendimiento de que en qué casos el juicio de amparo se queda sin materia en lo principal o coincide con los efectos de fondo. Entonces, determinó la segunda sala que los parámetros que debe tomar la persona juzgadora para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto con efectos restitutorios ante la eventualidad de que con su concesión se deje sin materia el juicio principal son los consistentes en que la restitución provisional de los derechos sea transitoria en la medida que, en caso de resolver de forma adversa a la quejosa, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión. Y aquí hizo en esa contradicción la segunda sala un cuadro en el que dispuso: se concede con efectos restitutorios, pero en la sentencia se le niega. Entonces, si se le va a negar, pero eso tiene que ser con base a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, porque es un examen que tienen que hacer los jueces, que insisto, a veces no se quieren meter tan allá, tan hacer ese examen, que el cual, insisto, es obligación, pero no lo quieren hacer porque como que es muy laborioso. Les comento porque yo cuando hice la primera, pero ya tiene rato que la hice, no se la dejé a mi oficial, yo la realicé y sí tuve que investigar mucho esa contradicción, los efectos. Entonces se tiene que analizar esta apariencia del buen derecho y en contraposición con lo que ya dijo la sala. Es decir, si se concede la suspensión con efectos restitutorios, tú tienes que analizar si se niega, esta concesión tiene que ser provisional, porque si es definitiva y se te niega la definitiva, la sentencia en lo principal, no se retrotraen los efectos, sino que ya alcanzó un beneficio definitivo la parte quejosa. Entonces, creo en la primera clase les comenté que en el juicio de amparo no se pueden constituir derechos. Entonces, lo que haría esta restitución constituía un derecho,
porque en la sentencia en lo principal se le negó. Pero esto les digo, se hace a la luz de la apariencia del buen derecho. La otra cosa es de que si se niega la restitución y se niega la sentencia en lo principal, ahí no hay ningún problema. O si se concede, tampoco hay ningún problema. Ahí será como que una cuestión de que el juzgador desde la suspensión no vio esta apariencia del buen derecho. Y la otra es de que se restituye el derecho vulnerado y se concede. Entonces tampoco ahí había ningún problema. Aquí la cuestión es de cuando se restituye al derecho vulnerado y se niega la sentencia. Pero aquí le corresponde hacer como que esta argumentación al juez de distrito en atención al quinto requisito, es decir, el orden público, interés social y su ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Y muchas veces, incluso he tenido compañeros de ahí del edificio que me indican, no, ¿sabes qué? No, yo no me meto en problemas, mejor niego porque la naturaleza del acto no me lo permite. O hay quienes ya se van hacia el quinto requisito, que es el del orden público e interés social y su ponderación, y la niegan. Entonces dicen, ¿sabes qué? Hago esta ponderación y te la voy a negar. Pero también a mi punto de vista están mal, porque también la sala ha determinado que cuando vas a negar una suspensión no necesitas hacer una ponderación. Entonces, para hacer una ponderación es porque la vas a conceder, si no, no te metas en esa cuestión. Entonces, en síntesis, hay personas juzgadoras que no se quieren meter a hacer este examen de la restitución de los efectos, la restitución de los derechos vulnerados, porque no quieren hacer este examen. Entonces, con lo que ya ahorita les comenté, en su demanda de amparo que ustedes promuevan, yo creo, a partir de mañana, si van a accionar una acción, si van a accionar el amparo, en el apartado, hagan un apartado específico incluso ya no le pongan suspensión del acto, ya les doy ese tip de que ya pongan medida cautelar, medida cautelar, y ya si es declarativo, omisivo, negativo o consumado, de todos modos pongan ese apartado de medida cautelar y le anotan conforme al 147 de la ley de amparo, solicito la restitución de los derechos vulnerados toda vez que, y ya lo adecúan a su caso en concreto. Y si el juez de distrito al momento de recibir la demanda no se pronuncia o ustedes ven que no determinó nada en relación a los efectos restitutorios, se puede ir a la queja, y es una queja urgente que se tiene que enviar pues luego. Igual aquí es oportuno mencionarles que a veces los juzgadores, igual no todos, aquí hay algunos, cuando interponen quejas contra la suspensión provisional, se esperan a la notificación de las partes y como después de 5 días la mandan al tribunal colegiado, pero ya cuando la mandan ya resuelven la interlocutoria. Entonces lo que pasa ahí es que el tribunal colegiado deje sin materia la queja porque ya se dictó la interlocutoria. Pero esto lo hacen para que no les vengan como que a revocar su suspensión provisional dictada. Entonces hay que estar al pendiente cuando interpongan una queja contra la suspensión, que se envíe luego. Y si no se envía, ustedes solicitan por escrito que esas quejas se tienen que mandar
sin ulterior acuerdo, sin esperar acuse ni nada, porque únicamente el tema es si la suspensión provisional se ajustó o no a derecho. Entonces, se tiene que mandar y el tribunal colegiado resuelve en 48 horas. Y me ha tocado ver, porque luego me meto al sistema, de que los colegiados ya se han pronunciado también, los de aquí al menos, bueno, ya la mayoría de los colegiados, en que se tiene que partir para conceder o negar la suspensión, ya no por la teoría de los actos, sino que se tiene que analizar los efectos que el acto va a tener en el mundo físico, ya no porque sea declarativo o un consumado. Y bueno, eso que les menciono también implica que en todos los casos se va a restituir provisionalmente al derecho vulnerado, porque también me he encontrado con demandas donde solicitan, y son pocas o contadas, yo creo que 2 me han llegado en lo que va ya casi del año, en donde solicitan la restitución conforme al 147 de los derechos vulnerados. Y entonces ahí le doy respuesta a sus agravios en el incidente de suspensión y también a las tesis que ellos plasman, y les menciono que en atención a la contradicción de criterios que les mencioné, porque esa contradicción es como que obligatoria para todos nosotros, la 338 del 2022, donde ya la segunda sala estableció los parámetros para restituir provisionalmente al derecho vulnerado, o que se dice que está vulnerado. Entonces se analiza el acto en atención a este precedente judicial y se niega. Entonces, hay veces que incluso esas resoluciones yo las hago, no se las dejo a mis oficiales, y yo les doy respuesta a sus argumentos y a las tesis que ellos plasman. Pero a lo que voy es que ustedes, como defensoras de los quejosos, tienen a su alcance esta figura de la restitución de los derechos, que es la tutela anticipada, y pues si la plasman así en su demanda, y como les comento, en un apartado especial, y le ponen: solicito la tutela anticipada conforme al 147, tenemos que pronunciarnos al respecto. Entonces, ya sea que se niegue, ya sea que se conceda, y si se niega, pues interpongan queja, para que cuando venga la queja, y si viene fundada para conceder, la definitiva va a venir como ya lo dijo el colegiado. Para que no se vulneren sus derechos, como les digo, eso que se me vinieron a la mente ahorita, la omisión de dictar sentencia, que esa sentencia se había emitido desde el 2002, la omisión de dictar un laudo que ya transcurrió en exceso de los 45 días, esto de la prisión preventiva oficiosa, la revisión de medidas donde se le impuso la PPO o el auto de vinculación, y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, también de esos efectos restitutorios se tienen que hacer. O cuando ya la Suprema Corte, en alguna jurisprudencia, que es lo que veíamos la otra vez, ya emitió precedente judicial donde determina que ciertos actos son inconstitucionales. Entonces, pues si ya lo dijo la Corte, pues ya en la suspensión del acto se tienen que restituir. Se me viene a la mente ahorita lo de la incompatibilidad de las pensiones. Igual, si solicitan la medida cautelar con efecto restitutorio sobre el oficio del IMSS o del ISSSTE que les negó la pensión o que les dejó de dar la pensión por la incompatibilidad, solicitan en la medida cautelar con efectos restitutorios, y desde que se pronuncia el juez federal de la suspensión, ya se les puede restituir este derecho vulnerado.
Y así en todos los casos tiene que ser adecuarlo de acuerdo a su asunto para que se restituya y no esperar a que en el dictado de la sentencia se determine esa inconstitucionalidad del acto. Otro ejemplo que también me llegó hace como 4 meses, llegó un asunto donde reclamaban, bueno, unos progenitores de un adolescente solicitaron, solicitaron bueno, ese es otro, sí, si los progenitores solicitaron ante el oficial del registro civil que se le cambiara su género, porque era ya de acuerdo a su identidad. Se les negó, vienen al amparo y solicitaron la suspensión del acto. Pero así igual pusieron, y solicito la suspensión del acto reclamado. Entonces, igual se propuso ante mi titular darle ese efecto restitutorio porque ya hay una determinación de la Corte sobre esta cuestión y entonces se le indicó al oficial de registro civil que tenía que, pues, en atención a que si ya, o sea, no se le dijo que tenía que expedir el acta de nacimiento ya con el cambio de género, sino que se le dijo, ¿sabes qué? Al margen de que ya la Suprema Corte en tal tesis dispuso que en atención al libre desarrollo de la personalidad se tiene que atender a la identidad de género. Si tú cuentas con los elementos necesarios, tú resuelves lo conducente, pero no por el hecho de que tú seas una autoridad administrativa como que era su defensa. Sabes que yo soy una autoridad administrativa y yo no puedo realizar un control de convencionalidad ex oficio. Entonces se le dijo, incluso también dijo que la sede administrativa no era la idónea. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Ya dijo la Corte que no, que la sede administrativa sí es la vía idónea y provisionalmente se te restituye al derecho vulnerado y tienes que dejar eso por un lado y emitir otra determinación. También otro asunto que llegó fue que era una bebé tenía días de nacido y los padres acudieron ante el oficial de registro civil y solicitaron que los apellidos fueran alternados, en lugar de que primero fuera el apellido del padre, fuera el de la madre, pero el materno de la madre y el materno del padre, pero primero de acuerdo a los apellidos primero la mamá y luego el papá. Entonces el oficial del registro civil le dijo que no, que eso no se puede hacer, que no está en su legislación un precepto que los faculte. Entonces le negaron, vienen al amparo, incluso cuando llegó al amparo, me acuerdo que fue un viernes, en la mañana, como a las 10 de la mañana, y estábamos de guardia. Entonces llegó el viernes a las 10 de la mañana, y el mismo viernes consideramos que era urgente, entonces le dimos el trámite de urgente, porque la niña tenía días de nacido, entonces no tenía una identidad. Y si no tienes identidad, no puedes tener los demás derechos, porque ese derecho de identidad es como un derecho llave que te abre la puerta a los demás derechos que nos reconoce la Constitución. Entonces se consideró que era urgente y también solicitó no solicitó la suspensión, pero se abrió de oficio. Como para el trámite como de instancia de parte. Entonces, no se suspendió en el juicio principal, sino que oficiosamente se aperturó el cuaderno incidental y se otorgó la medida cautelar con efectos restitutorios
y ahí sí se le indicó, ¿sabes qué? Tu oficial del registro civil otorga ya, o sea, cuando recibas el oficio, otorga el acta de nacimiento provisional, como te lo están pidiendo los papás, para el efecto de que este menor, esta niña, tenga una identidad y pueda tener derecho, como les indiqué, el derecho a la identidad es un derecho llave que abre las puertas a los demás derechos. Porque si no, imagínense, si no yo tiene identidad, no. ¿Qué es lo primero que piden cuando vas al ISSSTE o al IMSS? Una identificación, no el acta de alumbramiento. A veces el acta de alumbramiento tiene vigencia de 30 días. Entonces, si no tenía identidad, pues no iba a tener como que otros derechos. Entonces, llegó el viernes como a las 10 de la mañana, se firmó como a las 12, 2 horas después, se mandó a los actuarios para que notificaran al oficial de registro civil y en ese mismo día se le expidió el acta provisional. Entonces, eso se lo platico porque ese es, a mi punto de vista, se actuó de la manera prudente y se dio un efecto útil a esos derechos ya tutelados en la Constitución y en los tratados en los que México es parte, porque imagínense, si el juzgado al que me encuentro adscrito, la persona titular, fuera de las que digan, no, no es urgente, le damos trámite con fecha de lunes. Entonces se le da trámite el día lunes y todavía se le niega la suspensión porque es un acto declarativo y no se puede suspender ese acto. Y ya hasta después de 6 meses que se resuelve el juicio en lo principal, se determina que sí tenía razón. Entonces, imagínense, 6 meses su derecho se vio vulnerado de esta persona. Entonces, aquí hago este hincapié a ustedes, esta invitación para que a partir de mañana, cuando hagan sus demandas, cambien esa terminología de la suspensión del acto y pónganle medida cautelar y soliciten la restitución, o pónganle, solicito la tutela anticipada conforme al 147 de la ley de amparo. Y ya nada más le ponen a lo mejor un argumentito en relación al acto, al caso en concreto y con eso. Hasta aquí, bueno, creo que ya terminamos. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Disculpe, no sé si vamos a ver acerca de la relación de los conceptos de violación que puede recomendar. Bueno, voy a atender la pregunta que aquí está en el chat. Dice, vamos a ver acerca de la redacción de los conceptos de violación que puede recomendar. Bueno, en el temario no estaba sobre la redacción de los conceptos de violación. Creo que este tema de la redacción de los conceptos de violación puede ser materia de un curso, creo que incluso con unas 4 horas o 5 horas que se vea esto de los conceptos de violación, se puede solventar esta situación. Pero sí es muy importante esta redacción de los conceptos, más en aquellos asuntos donde es de estricto derecho, porque conozco, o sea, ahí en el juzgado ya tenemos como que analizados o ya decimos, este abogado litiga puro familiar y defiende a puro menor. ¿Por qué? Por la suplencia de la queja. Entonces, esos abogados no le piensan mucho en los conceptos de violación porque hay suplencia de la queja. Entonces, el órgano federal como que está obligado a suplir los conceptos. Y muchas veces decimos, en atención a la suplencia de la queja, al mayor beneficio, se suple y se determina que el juez familiar actuó mal. O igual, tenemos localizados de personas que litigan puro trabajador por la suplencia. Pero imagínense que fuera un amparo contra normas generales donde se tiene que analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto
y a la luz de la norma heteroaplicativa con base a los conceptos de violación o en materia laboral donde sea el patrón o en un juicio civil o mercantil donde es de estricto sentido, en materia fiscal o administrativa que es de estricto sentido, tiene mucha relevancia lo de los conceptos de violación, porque ya también la sala ha determinado, como les comenté ayer, son fundados, infundados, inoperantes. Ya lo de inatendibles o insuficientes, eso se engloba dentro de la inoperancia, pero sí son inoperantes, fundados e infundados. Fundados cuando tienes la razón, infundados no te asiste la razón por estos motivos, y la inoperancia, hay un criterio ya de la sala que divide esa inoperancia por insuficientes, por reiterativos, por novedosos, porque ya es materia de una ejecutoria que obligatoria, y esa construcción de los conceptos de violación de la parte quejosa tienen que ir encaminados ya sea con un modelo argumentativo, ya sea de un silogismo formal, de premisa mayor, premisa menor y conclusión, o por modelos de Tolmin o de Atienza, o si es de principios, esa ponderación de los derechos fundamentales, cómo se tiene que realizar, o si es por conceptos de violación en atención a las reglas. También hay criterios de qué regla pesa más, hablando de reglas que se refiere a qué normas, qué porciones normativas pesan unas que sobre otras, y se toma en cuenta sobre la jerarquía, o sea, la Constitución está por encima de las leyes secundarias por los reglamentos. Entonces, cuando hay ese conflicto entre porciones normativas, se atiende a la jerarquía, a la temporalidad, a si una es genérica y otra específica, a que resuelvan el caso en concreto. Entonces, es muy importante esto de la redacción de los conceptos de violación, pero les comento, yo creo que puede ser materia de otro curso. Lo del amparo del 346 del 22. Sí, ahí rapidito le comento. Ya, la verdad, le soy sincero, no lo vi a detalle precisamente porque ahorita estamos en cierre de mes, y siempre en cierre de mes estamos sacando puros proyectos, pero sí tuve oportunidad de verlo. En ese asunto, en el que mencionó la licenciada Adriana, reclamaba todo lo actuado, incluso aquí lo tengo, todo lo actuado dentro de un juicio ejecutivo mercantil del índice de un juzgado responsable a partir del acto de execuendo. Y aquí los antecedentes es que una persona, por conducto de su endosatario en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil a otra persona por la cantidad de cierto importe con motivo de unos pagares. Fue radicada en un juzgado menor, dictó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Después se llevó a cabo ese requerimiento, y se embargó un lote. Posteriormente fue aprobado y se precisó que sobre ese bien embargado, una vez que se acreditara la propiedad, se proveería lo conducente. Posteriormente, con motivo de una escritura pública presentada por la parte actora, se acreditó que este embargo que se había practicado en ese juicio ejecutivo mercantil efectivamente pertenecía a la parte demandada, pero estaba en copropiedad, es decir, una parte alícuota era de esta persona demandada y la otra, entiendo yo, de su cónyuge. Después se dictó sentencia y se condenó a la parte demandada al pago de prestaciones, y después se estaba rematando esa propiedad, pero no era la propiedad, era la parte alícuota, era porque estaba en copropiedad. O sea, si el terreno, por ejemplo, medía 5x10, únicamente se iba a rematar el que era 5x5, porque el otro pedazo era de la parte, como era en copropiedad,
era de otra parte. Entonces viene al amparo una persona y dice, ¿sabes qué? Te reclamo todo lo actuado dentro de ese juicio ejecutivo mercantil a partir de este auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, y yo me enteré cuando vi publicado el remate en primera moneda. Y se sobreseyó el asunto, se analizó la figura de los terceros extraños en sentido estricto y por equiparación, y también se marcó el tema del interés jurídico, y a consideración del juzgado y del tribunal colegiado, fue correcto que se sobreseyera el asunto porque no afectaba a la esfera jurídica de esta tercera extraña que aducía de este procedimiento, porque realmente la afectación era una parte alícuota, no era en total todo el terreno, sino que era la parte proporcional que la parte que fue oída y vencida en juicio tenía acreditada que era de su propiedad. Entonces la otra parte que era copropietaria pues no tenía injerencia porque en sí no se le afectaba esta, esta parte. Y aquí también se analizó lo que creo que se lo dije en la primer clase, lo de una tesis del pleno, que en el juicio de amparo no se tienen que constituir derechos. O sea, el juicio de amparo no sirve para constituir derechos. Esos derechos se tienen que accionar en el fuero común. Y entonces, en atención a lo que les comenté, este asunto que dijo la licenciada desde 3 sesiones atrás o 2 sesiones, se sobreseyó por este tema, por la falta de interés, porque no se le afectaba a ella su copropiedad, sino que era del otro copropietario. Y este fue el asunto. Creo que ya no hubo ninguna pregunta. Maestro, sí, Dígame. si me permite hacer una pregunta, perdón, buenas noches. Buenas noches. A ver si me explico, me doy a entender. Hace aproximadamente un año se presentó o se solicitó el amparo indirecto en contra de un auto de vinculación y se solicitó la suspensión. Se concede, pero principalmente solicitaba que la persona, pues obviamente no estuviera en prisión. Se negó respecto de unos actos y se concedió respecto de otros, pero queda como que la persona detenida puesta como a disposición del juez de distrito. Uh-huh. Bueno, eso fue hace un año y ve que en enero de este año, la resolución de la Corte Interamericana respecto a la PPO, se solicitó, de acuerdo al artículo 154, una modificación respecto a la suspensión y nos señalan una audiencia. Mi pregunta es, ¿qué se hace en esa audiencia o qué se solicita si ya presenté un escrito explicando el porqué de que a lo mejor se revise sobre la negativa de la suspensión? Eso fue ante el juez de control, ¿verdad? No ante el de distrito, porque lo solicitamos también ante el juez de control, pero el juez de control nos dice que él no puede ahorita llevar a cabo la audiencia porque está la persona a disposición del juez de distrito. Ah, ya. Y ya se dictó la interlocutoria en esa, ¿verdad? Sí. Mire, lo que les puedo recomendar ahí, hay un tema de la modificación de la suspensión. No lo tengo aquí, pero sí hay una. No, es que no tengo aquí mi ley. Pero hay en la ley de amparo, sí, prevé la modificación de la suspensión. Entonces puede accionar esa modificación en atención. ¿Es de aquí del 17º circuito usted? No, está en el segundo circuito. Sí, me parece que también ahí ya es obligatoria el pleno regional. Sí. Pero si no, pues argumenta los criterios de la Corte Interamericana sobre la prisión preventiva oficiosa y acciona en el juicio de amparo la modificación de la suspensión. Eso en el cuaderno incidental. Solicita la modificación de la suspensión. Sí. Y dice, y ahí le plasma
los argumentos en el sentido de que ya las condiciones cambiaron, puesto que ya la Corte Interamericana dijo esto, y en atención puede también ponerlo de la contradicción de tesis que ya dijo el Pleno Regional, que no la traigo aquí esta contradicción, aquí la traigo, para darle el número. Sí. Y donde dispone que esto que hizo el juez de distrito, porque ese fue el detalle en la contradicción, que muchos jueces decían, ¿sabes qué? Sí te concedo la suspensión, pero únicamente para estos efectos. Ajá, sí fue. Tu libertad personal la voy a tener yo y el proceso lo va a llevar el juez. Pero ya el Pleno Regional dijo que eso no es correcto, que se tiene que determinar en atención a las determinaciones de la Corte Interamericana esta restitución, porque es inconvencional lo de la PPO. Sí, maestro, ya la solicitamos, pero le comento, nos señalan una fecha para esa audiencia. Lo que yo quisiera saber es Ya lo qué solicitó. alegar en esa audiencia, sí, qué alego, vaya, qué se realiza. A lo mejor es lo que no especifiqué. No, pues mire, si ya lo solicitó y le puso estas cuestiones que ya comentamos ahorita, yo creo que eso es más que suficiente. Pero cuando me señalan fecha, dice, señalamos fecha para la audiencia tal día. Tengo que asistir, tengo que presentar alegatos, Sí, o sea, alegar alguna otra usted puede cosa. presentar alegatos por ejemplo, desde ahorita hasta que se celebre o no presentarlo. Actualmente, las audiencias son por videoconferencia, pero si no es así, generalmente esas audiencias se llevan sin asistencia de las partes y ya al día siguiente usted va a tener acceso a esa determinación. Y ya con esa determinación, si usted cree que no se ajustó a los parámetros constitucionales, entonces se puede interponer los recursos que tiene a su alcance. Entonces ya la entendí, ¿no? Entonces sí, Sí, yo es lo que me expliqué. considero que ya se tiene que pronunciar y tienen que modificar esa suspensión. Ok. Entonces usted me recomienda presentar mis alegatos ya desde Sí, ahorita, mañana, mañana antes de la presentar los fecha. alegatos, Muy bien, maestro. Porque esos alegatos al momento que se verifica la audiencia, se toman en cuenta. Entonces entiendo que si señalan la fecha de la audiencia es porque ese momento van a analizarlos y dictan la resolución. Muy bien. Ya si se la declaran improcedente, se va al recurso. Claro. De acuerdo, maestro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aquí qué bueno. ¿Habrá resuelto un juicio de amparo derivado del buró de crédito? No he resuelto alguno del buró de crédito. El más que me ha tocado incluso fue hoy y se resolvió. Fue que una parte, si el quejoso solicitó, bueno, en los antecedentes, era un trailero, iba conduciendo y le impusieron una multa federal en su persona física como de 30,000 pesos. Entonces la empresa por la que trabajaba demandó la nulidad de la multa y así se determinó la nulidad. Pero esta persona, pues, pensó que ya con esa nulidad le iban a dar como que aviso a todas las autoridades. Entonces va ante la sala regional y solicita la copia certificada de la sentencia que dirimió el juicio de nulidad y le dicen que no porque no es parte. Viene en contra de esa negativa de las copias al amparo porque dice que como era una multa fiscal y estaba, se le iban a cobrar y también estaba que en buró de crédito. Yo te digo que es algo que nada más se ha resuelto del buró de crédito. Y dijo que era necesaria esa constancia para exhibirla ante las autoridades para que lo quitaran del buró y que también no le cobraran la multa. Entonces, hoy salió el asunto donde se le concedió para el efecto de que
Más bien, no se le concedió, se sobreselló, pero porque sí se le dio la copia. Ya la autoridad le dio la copia y efectivamente se le iba a conceder como para ese sentido, de que como sí tenía un derecho ahí porque en el juicio de nulidad obraba la boleta de infracción que estaba a su nombre. Más preguntas, Andy. Pero te la acaba de ver, licenciada Florentina. Pero si me sale alguno de buró de crédito, me pongo a investigar y ya en estos días le paso un asunto al doctor Marco. El buró de crédito no es autoridad para efectos. Posiblemente, yo creo que por eso no me han llegado. El que me llegó uno que no era autoridad para efectos de amparo era de una comisión mixta en un juicio laboral, incluso está en contradicción de tesis como por la sala del máximo tribunal. Y le estoy esperando para ver si hice bien en desecharla o hice mal, porque esa quedó firme, no interpusieron queja. Pero estoy esperando esa porque reclamaban que una comisión mixta les había negado algo y vinieron al amparo y se le desechó. Y después me enteré en las contradicciones que tiene como que para sesión de la corte, de que un tema similar al que yo deseché estaba en contradicción de que si una comisión mixta era o no considerada para efectos del juicio de amparo. Mire, el licenciado José nos dio el registro de que el buró no es autoridad para efectos del amparo. Sí, con razón no me han llegado ninguna. Bueno, pues, doctor, yo creo que ya que no hay preguntas. Sí, claro que sí, licenciado. Ahorita, bueno, pues ya se abrió lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Ya se dio contestación a las que hubo. Y bueno, pues agradecerle, licenciado, de antemano, su participación, el apoyo que nos ha estado brindando a través de este curso muy ilustrativo, con mucha información sustancial. Y bueno, para también aprovechar a informar, el licenciado Pedro nos va a dejar las diapositivas, estos documentos, ya lo habíamos por ahí platicado, y son los documentos que se van a estar dejando también. Se va a hacer un conglomerado entre la información que nos deje el magistrado y la información que nos deje el licenciado Pedro, y sobre eso conjuntamos la información y la subimos a la plataforma digital. No sin antes despedirme antes del ponente, nada más quiero hacer por ahí un anuncio en razón de precisamente lo que le comentaba al licenciado Pedro, de que le pedían que hablara sobre conceptos de violación. Creo que lo que usted comenta en esa parte, precisamente nosotros ya tenemos un curso que es de hecho el próximo curso que estamos impulsando ya, sobre el método para formular conceptos de violación. Como decía el licenciado Pedro, pues hay una gran clasificación de cómo se pueden ir calificando todos los argumentos. Para eso incluso pues ya hay también muchos criterios, y obviamente a pesar de que exista la suplencia de la queja, pues de entrada está la misma jurisprudencia que nos comentaba el licenciado Pedro, donde interpretada esta jurisprudencia, pues obviamente deja al arbitrio del juzgador, sí, suplir la deficiencia de la queja, porque lo que la tesis o la jurisprudencia nos viene a manejar es que solamente el juzgador estará obligado a suplir la deficiencia siempre y cuando advierta que existe pues precisamente algún motivo para conceder el amparo. De lo contrario, el juzgador pues no estará obligado ni siquiera a argumentar en función de esta figura de la suplencia,
Y obviamente estará al arbitrio del juzgador si advierte o no advierte algún vicio. Ajá. Entonces, al final del día, esta jurisprudencia libera de una carga argumentativa cuando el juzgador en este análisis previo, a dictar la sentencia no advierta ningún vicio. Entonces, en función de eso, esta jurisprudencia viene a generar este parteaguas en el cual pues también genera cierta obligación, cierto deber de los litigantes de formular conceptos de violación de manera eficaz. Y entonces, el Instituto Neuronas va a estar ya promocionando este curso que se viene, se impartirá incluso a mediados del mes de noviembre, ¿sí? Y mientras tanto, bueno, pues lo estaremos por ahí promocionando, donde se estará abordando un método, ya es un método, no es nada más el curso, un método donde además de esto, los estaremos apoyando para llevar a cabo sesiones donde vamos a estar formulando diversas demandas de amparo, obviamente desde lo que es la cátedra, la academia, y en función de eso se va a generar este taller, de hecho interactivo, entre el ponente y las personas que acudan a este curso. Entonces aprovecho para hacer este anuncio para que las personas que estén interesadas pues se animen. Insisto, se va a brindar un método de enseñanza para formular este tipo de conceptos de violación. Y bueno, le agradezco, licenciado, este tiempo que nos ha dedicado, y bueno, en esa parte quiero hacer de una vez, aprovechar, el licenciado Pedro, esta es ya la última sesión, que estará con nosotros. Bueno, no es la última, esperamos que nos acompañe en algunos cursos, por ahí vamos a platicar más adelante. Esperemos que el licenciado Pedro siga apoyándonos en este proyecto. La verdad es que tiene bastante conocimiento. Yo creo que lo que vino a impartirnos aquí es solamente una pequeña cantidad del vasto conocimiento que tiene. Y no me despido ni va a ser la última, pero bueno, en este módulo de este curso, el licenciado ya ahorita culminaría las sesiones que le corresponden. Y bueno, no sin antes, licenciado, agradecerle de todo corazón el que nos esté apoyando y que esté aquí con nosotros. De antemano nos vamos a seguir viendo, licenciado, insisto, no es una despedida, más bien le agradezco. Y bueno, colegas, pues en esta parte vamos a continuar el próximo martes. El magistrado Arturo Gamaliel estará cerrando ya este curso de amparo en el proceso penal acusatorio. Licenciado, le cedo el uso de la voz, le agradezco de antemano y bueno, estamos a sus órdenes. También todo el equipo de Neuronas le agradece y toda la comunidad que estamos aquí. No, pues al contrario, para mí, pues fue mucho lo que, pues vaya, estuve como que muy a gusto con ustedes, fue un privilegio estar aquí, impartiendo esas charlas con toda la comunidad Neuronas, y pues cualquier cosa estoy a sus órdenes, ahí en el Juzgado Quinto de Distrito. Ahí cuando se dé una vuelta por ahí, ahí pregunten por mí y con gusto los atiendo. Muchas gracias, licenciado. Entonces, pues ahora sí que enhorabuena y muchas gracias por todo su apoyo. Comunidad, pues nos seguiremos viendo ahí en el grupo. Y bueno, no me despido, sino nos vemos hasta pronto. Muchas gracias, licenciado Pedro. Gracias por todo, de corazón, muchas gracias.